Si has llegado hasta aquí, quizá llevas tiempo notando que tu relación con la comida cambia según cómo te sientes. Hay días en los que la ansiedad te empuja a comer sin hambre o a no comer aunque tu cuerpo lo pida. Hay días en los que el estrés te hace ir en automático, comer rápido, picar a escondidas o saltarte comidas hasta que el cuerpo explota de hambre. Y hay días en los que la tristeza o la culpa te dejan sin energía para cuidarte. Este vídeo no está hecho para juzgarte, está hecho para ayudarte a entender el mapa, para que puedas salir del laberinto con más claridad y con menos culpa. Vamos a hablar de emociones y trastornos alimentarios, con un lenguaje sencillo. También vamos a hablar de nutrientes, no como una receta mágica, sino como un apoyo realista, porque la parte emocional importa, y mucho, pero también importa el cuerpo. Si tu cuerpo está agotado, si tu cerebro está en modo alarma por falta de energía, si tu sueño está roto, si tu digestión va mal, es mucho más difícil regular lo que sientes. La idea es construir una base que te sostenga mientras trabajas las emociones con herramientas de salud mental y con apoyo profesional cuando sea necesario. Cuando se habla de trastornos alimentarios, a veces parece que todo se reduce a peso y espejo, y eso es un error enorme. El peso es una señal posible, pero no cuenta toda la historia. Los trastornos alimentarios son patrones de conducta y de pensamiento que se enganchan a la comida y al cuerpo, y muchas veces se mantienen por un intento de calmar emociones difíciles. La comida se vuelve un refugio, o el control de la comida se vuelve un refugio. En ambos casos, el objetivo no es la comida, es la sensación de seguridad. Este contenido es educativo. Si tú o alguien cercano está en riesgo con desmayos, purgas, restricción intensa, dolor en el pecho, ideas de hacerse daño o pérdida de control muy frecuente, lo adecuado es buscar ayuda profesional especializada. Hablar de nutrientes no sustituye un tratamiento. Aún así, entender cómo lo emocional y lo físico se influyen puede darte un primer paso de alivio, y a veces ese primer paso es lo que abre la puerta a pedir ayuda. Vamos a recorrer primero el mapa general y luego vamos a entrar emoción por emoción. En cada emoción vas a escuchar tres cosas. Primero, cómo se siente esa emoción en el cuerpo y en la mente. Segundo, cómo puede empujar a conductas alimentarias distintas como restricción, atracón, purgas, obsesión por lo saludable o evitación de alimentos por miedo o sensaciones. Y tercero, qué nutrientes y hábitos de alimentación suelen apoyar un sistema nervioso más estable para que esa emoción no sea un tsunami que te arrastre. Quiero que te quedes con una idea desde el principio. La emoción no es tu enemiga, la emoción es un mensaje. A veces viene para avisarte de que necesitas descansar. A veces viene para recordarte una herida, a veces viene para empujarte a poner límites. El problema aparece cuando no tenemos herramientas y usamos la comida, o el control sobre la comida, como único botón para apagar lo que sentimos. Hoy vamos a añadir botones nuevos, más amables y más seguros. Muchas personas que viven con un trastorno alimentario sienten que nadie las entiende, porque desde fuera se ve solo la comida, pero por dentro se vive como una guerra. No puedo parar, no puedo empezar, no puedo comer con normalidad, no puedo dejar de pensar. Quiero que sepas algo, no estás solo, y no eres raro. Tu sistema nervioso está intentando protegerte a su manera. A veces esa protección se convierte en una trampa, y justo ahí es donde podemos empezar a entender y a cambiar. También quiero dejar claro que aquí no vamos a dar un manual de dietas ni un plan para perder peso. De hecho, la cultura de dieta es una de las cosas que puede empeorar la relación con la comida, porque enseña miedo, control y comparación. Aquí vamos a hablar de nutrición como cuidado, de comer como una forma de recuperar estabilidad, energía y calma. Y vamos a hablar de emociones como parte de la salud, no como un fallo. Puede que escuches palabras como anorexia, bulimia, atracón, ortorexia, ARFID y otros cuadros mixtos. Si no te encaja una etiqueta, no pasa nada. Lo importante es reconocer patrones: restricción, miedo a comer, atracones, compensaciones, obsesión con lo saludable, evitación por texturas o miedo, culpa constante. Los patrones se pueden mover, incluso si han estado años. Aquí vas a encontrar muchas ideas. No intentes aplicarlas todas de golpe. Elige una, solo una. La que más te resuene, y repítela. La repetición es lo que cambia el sistema nervioso. La repetición crea confianza, y la confianza es lo contrario del trastorno alimentario, porque el trastorno vive del miedo. Si nunca has escuchado hablar de esto, puede sorprenderte que una emoción influya tanto en la comida, pero piensa en algo muy simple. Cuando tienes miedo, el cuerpo se prepara para huir o luchar. La digestión se frena. El apetito cambia.
Cuando estás tranquilo, el cuerpo digiere mejor. Cuando estás conectado, comes con más calma. Cuando estás solo, puedes buscar consuelo en comida. Esto ocurre en todos los seres humanos. En TCA, por distintas razones, ese mecanismo se vuelve más intenso y más rígido. También es posible que escuches hablar de nutrientes y pienses, otra vez el tema de suplementos. Y quiero tranquilizarte, aquí no vamos a recomendar compras ni prometer resultados rápidos. Vamos a hablar de nutrientes como piezas básicas de la salud. Igual que una planta necesita agua y luz para estar estable, tu sistema nervioso necesita energía y micronutrientes para regularse. Si están, la terapia funciona mejor. Si faltan, la terapia se vuelve más cuesta arriba. Hay un tema delicado que quiero nombrar con respeto. Muchas personas con TCA tienen historia de dolor emocional, de trauma, de críticas, de bullying, de presión estética, de comparación constante. En esos casos, la comida puede convertirse en una forma de control cuando la vida se sintió incontrolable. Si eso resuena contigo, no estás solo y no necesitas contarlo aquí para que sea real. Solo necesitas saber que hay caminos para sanar con apoyo adecuado. En este vídeo pretendo que puedas sentirte acompañado mientras lo escuches. Puedes pausar cuando lo necesites, puedes volver a una sección, puedes quedarte con lo que te sirva y soltar lo demás. La recuperación no es una lista de tareas, es un proceso humano, y un proceso humano necesita paciencia. Para entender los trastornos alimentarios en público general, ayuda pensar en un triángulo. En un lado está la emoción, en otro lado está la conducta con la comida, y en el tercer lado está la interpretación que haces de lo que ha pasado. La emoción puede ser ansiedad, tristeza, rabia, soledad, aburrimiento, miedo, vergüenza. La conducta puede ser restringir, saltarse comidas, comer muy rápido, atracón, vomitar, usar laxantes, entrenar de forma compulsiva o volverse rígido con lo permitido y lo prohibido. Y la interpretación suele ser dura, con frases como he fallado, no valgo, soy débil. Ese triángulo se repite y con el tiempo se convierte en un camino muy marcado. Cuando hablamos de todos los trastornos alimentarios, hablamos de un espectro. Está la anorexia, donde suele dominar la restricción y el miedo, junto con una necesidad fuerte de control. Está la bulimia, donde suele haber un ciclo de atracón y compensación, con mucha culpa y vergüenza. Está el trastorno por atracón, donde el atracón aparece sin compensación y suele estar muy ligado a emociones y a estrés. Está la ortorexia, donde la obsesión por lo saludable se vuelve rígida y te quita vida, aunque por fuera parezca disciplina. Está el ARFID, donde hay evitación o restricción por miedo, textura, sensaciones o experiencias previas. Están también cuadros mixtos y otros problemas como pica o rumiación que requieren evaluación médica. Mencionar todos no es para etiquetar, es para recordar que cada persona vive un patrón distinto, aunque el hilo emocional sea parecido. El cuerpo y el cerebro no son dos mundos separados. Tu sistema nervioso está conectado a tu digestión, a tu sueño, a tus hormonas del estrés. El intestino no es solo un tubo por donde pasa la comida, es un sistema con nervios, hormonas y microbiota. Por eso, cuando tu alimentación está desordenada durante semanas o meses, lo emocional se puede intensificar. No porque estés roto, sino porque tu organismo está intentando sobrevivir con recursos limitados. Y cuando el organismo está en modo supervivencia, la mente suele volverse más rígida, más obsesiva y más ansiosa. Hay un punto clave que casi nadie explica bien. Muchas personas se culpan por su conducta alimentaria, cuando en realidad hay una parte biológica muy fuerte. Si comes muy poco, el cuerpo sube la urgencia por comer. Si te saltas comidas, la señal de hambre puede volverse salvaje y luego llega el atracón. Si comes muy rápido, el cuerpo no tiene tiempo de registrar saciedad. Si purgas, el cuerpo puede entrar en un vaivén de hambre y ansiedad. Y si vives a base de restricciones, el cerebro empieza a pensar en comida de forma obsesiva. Eso no es un fallo moral, es una respuesta de un cuerpo que intenta corregir un desequilibrio. Antes de hablar de nutrientes específicos para cada emoción, hay una base que sostiene todo. Esa base es la regularidad. Comer suficiente y comer con cierta estructura. No se trata de contar, se trata de escuchar y organizar. Un desayuno, una comida, una cena y si hace falta, un par de apoyos entre medias. La regularidad baja la intensidad de la montaña rusa. Con regularidad tu sistema nervioso se calma. Con regularidad el cuerpo confía. Y cuando el cuerpo confía, las emociones se sienten menos extremas. La segunda base es la composición de cada comida. Tu cerebro necesita energía y tu cuerpo necesita materiales para construir y reparar. Una comida sencilla que suele funcionar para estabilizar ánimo incluye un carbohidrato, una fuente de proteína, una grasa saludable y algo de fibra.
El carbohidrato es gasolina para el cerebro, la proteína aporta aminoácidos, que son piezas para neurotransmisores y tejidos, la grasa saludable apoya hormonas y membranas celulares, la fibra alimenta la microbiota y ayuda a la saciedad. Si una de estas patas falta, es más fácil que aparezcan hambre intensa, irritabilidad y antojos. La tercera base es el sueño. Sin sueño, el sistema de recompensa del cerebro se vuelve más reactivo y el control emocional se hace más difícil, y el sueño se afecta por la alimentación y por el estrés. La cuarta base es la hidratación y las sales, porque a veces la fatiga y el hambre se mezclan con deshidratación, y la quinta base es la compasión, porque sin compasión la mente entra en guerra y la guerra alimenta el trastorno. Ahora sí, vamos emoción por emoción. No te quedes con una lista de suplementos, quédate con un mapa. La idea es que identifiques qué emoción te empuja más y que construyas una respuesta alternativa. A veces la respuesta alternativa es comer un plato simple, a veces es respirar, a veces es hablar con alguien, a veces es poner un límite y a veces es pedir ayuda profesional. La nutrición acompaña, no sustituye. Hay algo que ayuda mucho a entender. En TCA, la sensación de hambre y saciedad puede estar alterada. Si has restringido durante mucho tiempo, puedes no sentir hambre hasta que es extrema. Si has tenido atracones, puedes sentir hambre emocional como si fuera hambre física. Si has purgado, la digestión y la señalización pueden estar confusas. Esto no significa que no puedas recuperar señales, significa que necesitas paciencia y regularidad. Tu cuerpo aprende a leer señales cuando se le da un entorno estable. Otro mito es creer que la fuerza de voluntad es la solución. La fuerza de voluntad sirve para decisiones pequeñas. Pero cuando hay un patrón que está regulando emociones, el cerebro lo defiende. Por eso muchas personas dicen, sé lo que debería hacer, pero no puedo. No es falta de inteligencia, es un circuito de supervivencia. La salida no es apretar más. La salida es construir una estrategia que incluya cuerpo, mente y entorno. También conviene hablar del perfeccionismo. En muchos trastornos alimentarios hay una voz perfeccionista. Si no lo hago perfecto, ya no vale. Ese pensamiento empuja a extremos. O lo hago todo o lo dejo todo. Y ahí es donde el ciclo se enciende. Por eso, cuando hablamos de nutrición aquí, vamos a buscar lo suficiente, no lo perfecto, lo suficientemente regular, lo suficientemente nutritivo, lo suficientemente flexible. El eje intestino-cerebro se ha investigado mucho en los últimos años. En lenguaje sencillo, lo que pasa en tu digestión influye en cómo te sientes, y lo que sientes influye en tu digestión. Si estás nervioso, el estómago se cierra. Si estás triste, cambia el apetito. Si estás estresado, se altera el tránsito. Y al mismo tiempo, lo que comes influye en tu microbiota, y esa microbiota produce señales. De nuevo, no es magia, es fisiología. Por eso, cuando te digo que un nutriente puede apoyar una emoción, no estoy diciendo que cure tu historia emocional, estoy diciendo que tu cuerpo necesita piezas para regular. Si faltan piezas, la emoción se siente más fuerte. Si hay piezas, la emoción se puede sostener mejor. Es parecido a intentar correr con poca agua. Puedes, pero sufres más. Con agua no se arregla todo, pero puedes respirar. Si te gustaría tener una regla base para tus comidas, aquí va una que suele funcionar sin obsesión. En cada comida intenta que haya algo que te dé energía y algo que te dé sostén. Energía suele ser carbohidrato, sostén suele ser proteína y grasa. Y si puedes, añade color, verduras o fruta. No por moda, sino por micronutrientes y fibra. Si un día no puedes, vuelve al plan mínimo viable. La constancia vale más que un día perfecto. La ansiedad es una de las emociones más frecuentes detrás de la conducta alimentaria desordenada. La ansiedad no siempre se siente como miedo, a veces se siente como prisa, a veces se siente como tensión en el pecho, a veces se siente como una inquietud que no te deja estar en tu cuerpo. La ansiedad también puede sentirse como pensamientos repetitivos sobre comida, peso, control, salud o seguridad. Cuando la ansiedad sube, el cerebro busca una salida rápida. Y la comida puede convertirse en esa salida, o el control de la comida puede convertirse en esa salida. En ambos casos, el objetivo no es nutrirse, el objetivo es bajar la ansiedad rápido. En anorexia y en algunos cuadros de restricción, la ansiedad suele agarrarse al control. La mente aprende que cuando restringe, cuando elimina alimentos, cuando reduce cantidades, cuando se pesa, cuando planifica al milímetro, aparece una sensación momentánea de calma. Esa calma es real, pero dura poco. El cuerpo se queda con menos energía y la ansiedad vuelve por la puerta grande. En bulimia, la ansiedad puede empujar a un atracón como una descarga y después empuja a compensar por miedo. En el trastorno por atracón, la ansiedad puede alimentar el impulso de comer rápido, mucho y en secreto para apagar sensaciones internas. En ortorexia, la ansiedad se disfraza de salud y el miedo se pega a la idea de que hay una manera perfecta de comer.
En ARFID, la ansiedad puede aparecer como miedo a atragantarse, miedo a vomitar, miedo a texturas o miedo a sensaciones corporales. Hay un detalle importante: la ansiedad empeora cuando el cuerpo interpreta amenaza. Y el cuerpo interpreta amenaza cuando no hay suficiente energía, cuando hay picos y bajones de azúcar, cuando hay poca proteína, cuando hay poco descanso, cuando hay cafeína en exceso o cuando hay mucha tensión sostenida. Por eso a veces la primera intervención para la ansiedad no es un pensamiento, es una comida estable. Parece simple, pero es poderoso. Una comida estable le dice al sistema nervioso que hay seguridad básica. En términos de nutrientes, la ansiedad se relaciona con el equilibrio entre sistemas de activación y sistemas de freno en el cerebro. No necesitas saber nombres técnicos para entenderlo. Hay químicos que aceleran y otros que calman. Para producir y regular esos químicos, el cuerpo necesita aminoácidos, vitaminas, minerales y grasas. Si faltan, el freno funciona peor, y si el freno funciona peor, la ansiedad se siente más grande. Aquí entran nutrientes como el magnesio, la vitamina B6 y las grasas omega 3. La evidencia científica no dice que curen la ansiedad por sí solos, pero sí sugiere que pueden ayudar como apoyo, sobre todo si hay déficit o estrés sostenido. El magnesio es un mineral que participa en muchas reacciones del cuerpo, incluyendo las relacionadas con el sistema nervioso y el estrés. En revisión sistemática sobre magnesio y ansiedad se observa que, aunque la evidencia es heterogénea, hay señales de beneficio en ansiedad subjetiva y estrés en ciertas poblaciones, especialmente cuando hay niveles bajos de magnesio. En la práctica cotidiana, el magnesio suele apoyar más cuando va acompañado de hábitos: comer regular, dormir, reducir estimulantes y respirar. Alimentos que aportan magnesio incluyen frutos secos, legumbres, verduras de hoja verde y cacao puro. No hace falta obsesionarse, se trata de sumar. La vitamina B6 es conocida por su papel en procesos relacionados con neurotransmisores. En un ensayo clínico aleatorizado en adultos jóvenes, la suplementación alta de vitamina B6 se asoció con reducción de ansiedad autopercibida y cambios compatibles con mayor inhibición neuronal. Esto no significa que todo el mundo deba tomar dosis altas. Significa que, si tu alimentación es pobre o muy restrictiva, asegurar un buen aporte de vitaminas del grupo B puede ser una pieza de apoyo. Fuentes de vitamina B6 incluyen garbanzos, plátano, patata, cereales integrales, carne y pescado. En un contexto de TCA, siempre es mejor priorizar alimentos y consultar a un profesional antes de suplementar. Las grasas omega 3, sobre todo las que vienen de pescado azul, se han estudiado por su papel en salud mental. Hay metaanálisis de ensayos aleatorizados que encuentran mejoras en síntomas depresivos y también hay análisis sobre ansiedad con resultados que apuntan a posibles beneficios, aunque con certeza variable según el conjunto de estudios. Lo importante para el día a día es que una dieta con fuentes regulares de omega 3 puede formar parte de una base antiinflamatoria y de apoyo al cerebro. Sardinas, caballas, salmón, arenque son ejemplos. En versión vegetal, nueces y semillas aportan un precursor que también suma. El intestino también participa en cómo sentimos la ansiedad. No es magia, es biología. La microbiota influye en señales que van al cerebro y el cerebro influye en el intestino. Revisiones y metaanálisis de ensayos clínicos han explorado probióticos y prebióticos en síntomas de depresión y ansiedad, con resultados que en general muestran reducción de síntomas depresivos y, en algunos análisis, mejoras moderadas en ansiedad. Para no convertir esto en una obsesión, la versión práctica es simple. Asegura fibra, como frutas, verduras y legumbres si las toleras. Incluye alimentos fermentados si te sientan bien, como yogur o kéfir, y escucha tu digestión. En TCA, lo primero es que la comida no se convierta en un nuevo campo de batalla. Ahora pasamos a lo más importante. ¿Qué hacer cuando la ansiedad aparece antes o durante la comida? Si sientes urgencia por comer, primero recuerda que la urgencia no siempre es hambre, pero a veces sí lo es. Si te saltaste comidas, si has restringido, si has dormido mal, es probable que tu cuerpo tenga hambre real. En ese caso, la respuesta más amable es comer algo con estructura, un carbohidrato y una proteína, para que tu cerebro deje de gritar. Si la urgencia aparece sin hambre física clara, puedes darte un minuto para sentir los pies en el suelo, respirar lento y nombrar lo que pasa. No es para controlar, es para darte espacio.
Si sientes que la ansiedad te empuja a restringir, recuerda lo siguiente: la restricción calma a corto plazo porque da sensación de control, pero suele subir la ansiedad a medio plazo porque el cuerpo entra en alerta por falta de energía. En vez de bajar la cantidad, prueba a bajar el ruido. Baja la cafeína si está alta. Baja el ritmo al comer. Baja el juicio con frases simples. Mi cuerpo necesita energía para estar seguro. Comer es una forma de autocuidado, no una negociación con el miedo. Si sientes que la ansiedad te empuja al atracón, prueba un enfoque distinto. El atracón suele ser una mezcla de hambre fisiológica y hambre emocional. Si hay hambre fisiológica acumulada, prioriza regularidad en el día siguiente, sin castigos. Si hay hambre emocional, busca una acción pequeña que te dé seguridad sin hacerte daño. Un vaso de agua, un plato caliente, una ducha, un mensaje a alguien, un paseo corto. No para quemar, sino para descargar tensión. Y si hay purgas, busca ayuda profesional, porque el cuerpo puede sufrir y el ciclo se vuelve más difícil de romper solo. La ansiedad no se derrota con fuerza de voluntad. La ansiedad se regula con seguridad, seguridad en el cuerpo, con regularidad y nutrientes básicos, seguridad en la mente, con herramientas emocionales, y seguridad en el entorno, con apoyo. Si esta emoción es tu motor principal, empieza por un compromiso muy pequeño: comer de forma más regular durante una semana. Esa sola acción puede bajar el volumen de la alarma y abrir espacio para trabajar lo que realmente duele. El estrés se parece a la ansiedad, pero tiene un sabor distinto. El estrés suele venir con una sensación de carga. Es como llevar una mochila invisible todo el día. La mente está en tareas, en pendientes, en responsabilidades, en problemas. El cuerpo está tenso, la respiración se vuelve corta y el descanso se vuelve superficial. Cuando el estrés es crónico, la comida puede convertirse en una recompensa rápida o puede convertirse en una cosa más que controlar para sentir que al menos hay un área de la vida que está bajo control. Por eso, el estrés puede empujar a extremos muy diferentes, desde comer sin parar hasta no comer nada o comer de forma muy rígida. En el estrés cotidiano hay un patrón muy común: saltarse comidas porque no hay tiempo, comer cualquier cosa rápido, llegar a la noche con hambre acumulada y entonces, ya sin energía mental, aparece el atracón. Mucha gente cree que el problema es la noche, pero a menudo el problema empezó por la mañana, con poca estructura. En bulimia y en el trastorno por atracón, este patrón es muy frecuente. En anorexia y ortorexia, el estrés puede alimentar la necesidad de control, de perfección, de hacer listas de lo permitido y lo prohibido. En ARFID, el estrés puede subir la sensibilidad a texturas o sensaciones y hace que comer se sienta más difícil. El estrés también cambia la manera en que percibes el hambre. A veces el estrés corta el apetito porque el cuerpo prioriza sobrevivir a una amenaza. Pero si esa amenaza es sostenida, tarde o temprano el cuerpo pide energía, y cuando la pide, puede pedirla de golpe. Por eso el estrés no se resuelve con disciplina alimentaria, se resuelve con cuidado del sistema nervioso, y dentro de ese cuidado, la alimentación regular es una herramienta. Cuando hablamos de nutrientes para estrés, lo primero es la base. El cuerpo estresado necesita energía estable, necesita carbohidratos suficiente, porque el cerebro es un órgano que consume mucha energía. Necesita proteína suficiente, porque con proteína hay mejor saciedad y más estabilidad. Necesita grasas saludables, porque el sistema hormonal se apoya en grasas. Y necesita micronutrientes para que el metabolismo funcione. Dentro de esos micronutrientes destacan el magnesio, algunas vitaminas del grupo BE y en ciertos casos las grasas omega 3. Además, la salud intestinal influye en cómo el estrés se siente y se procesa. El magnesio aparece de nuevo porque en situaciones de estrés suele bajar el aporte dietético y además el estrés puede aumentar la demanda. Hay ensayos clínicos que han explorado la combinación de magnesio con vitamina B6 en población estresada con niveles bajos de magnesio y han observado mejoras en estrés percibido. Esto no significa que sea la solución única, significa que si estás estresado y comes mal, quizá tu cuerpo está pidiendo recursos básicos. Alimentos ricos en magnesio, junto con regularidad, pueden ser un primer paso sin obsesiones. Las vitaminas del grupo BE se relacionan con energía y con el sistema nervioso. En estrés crónico, mucha gente vive con café y poco descanso. Eso agota. Sin entrar en tecnicismos, las vitaminas del grupo B funcionan como piezas que ayudan a transformar alimentos en energía utilizable. Si faltan, la fatiga y el estrés se sienten más intensos. Por eso, en vez de buscar un suplemento milagro, piensa en fuentes simples: legumbres, cereales integrales, huevos, lácteos si toleras, carnes y pescados, verduras. Las grasas omega 3, por su papel en inflamación y en membranas neuronales, se han estudiado como apoyo en depresión y en estado de ánimo, y hay razones para incluirlas como parte de una dieta que cuide el cerebro bajo estrés.
No es para obsesionarse con el pescado, es para recordar que el cerebro es materia, y la materia importa. Si no comes pescado, puedes sumar nueces y semillas, y hablar con un profesional si necesitas una estrategia específica. En estrés, la forma de comer importa tanto como lo que comes. Comer muy rápido dispara más señales de alarma. Comer de pie y con pantalla mantiene al cerebro en modo tarea. Si puedes, intenta crear un pequeño ritual, sin perfección. Siéntate, bebe un poco de agua, mira tu plato, da el primer bocado lento, respira. Ese minuto es una señal de seguridad. No hace falta que la comida sea perfecta, hace falta que sea suficiente y repetible. Una estrategia práctica para estrés es tener comidas de emergencia planificadas, no como control, sino como cuidado. Cuando el día se desordena, el cuerpo no debería pagar el precio. Una comida de emergencia puede ser un yogur con avena y fruta, puede ser un bocadillo con algo de proteína, puede ser un plato de legumbre de bote con aceite de oliva y pan, puede ser una tortilla y una fruta. Lo importante es que tenga energía y algo de proteína. En estrés, la mente quiere resolverlo todo. Tu tarea es hacer lo básico. Si el estrés te empuja a la rigidez, como en ortorexia, recuerda que el estrés ya te quita libertad. No necesitas una cárcel extra. La flexibilidad es salud. Comer variado y suficiente, aunque no sea perfecto, suele regular mejor el sistema nervioso que vivir en la obsesión. Si el estrés te empuja al atracón, recuerda que castigar al día siguiente empeora el ciclo. Lo que lo rompe es la regularidad. Desayunar, comer, cenar. Y si hace falta, apoyo entre medias, sin compensaciones extremas, sin promesas de control absoluto. En el fondo, el estrés habla de carga. A veces la carga es externa, trabajo, familia, economía. A veces la carga es interna, autoexigencia, perfeccionismo, miedo a fallar. La comida se vuelve el lugar donde se paga esa carga, y aquí la nutrición puede servir como un mensaje al cuerpo. No estás solo, hay recursos, hay alimento, hay seguridad. Cuando el cuerpo siente eso, la mente tiene más espacio para poner límites y pedir ayuda. Si te quedas con una sola idea de todo lo que acabamos de ver, que sea esta. En estrés, tu objetivo no es comer ideal. Tu objetivo es comer suficiente y regular, con la mínima fricción posible. Lo sencillo gana, y si el estrés es tan alto que comer se vuelve imposible, o si hay purgas, o si hay restricciones intensas, pide ayuda profesional. Tu sistema nervioso no fue diseñado para sostenerlo solo durante mucho tiempo. La tristeza es una emoción que muchas veces se esconde detrás de la comida, porque socialmente nos enseñan a taparla. La tristeza puede sentirse como vacío, como pesadez en el cuerpo, como ganas de dormir, como falta de interés. A veces la tristeza viene de una pérdida, de una ruptura, de una etapa difícil, de sentirse insuficiente o de cargar demasiadas cosas. En trastornos alimentarios, la tristeza puede empujar a dos extremos. Puede empujar a comer para llenar un hueco o puede empujar a no comer porque nada apetece. En ambos casos, la tristeza y la comida se mezclan de forma dolorosa. En el trastorno por atracón, la tristeza puede actuar como desencadenante, porque el atracón ofrece un alivio breve. Durante unos minutos hay sabor, hay sensación, hay distracción, pero después llega la culpa y la tristeza se multiplica. En bulimia, la tristeza también puede aparecer como disparador, y el ciclo de atracón y compensación se vuelve una forma de gestionar un dolor emocional. En anorexia, la tristeza puede ir por debajo como una niebla, y la restricción puede convertirse en una forma de sentir algo o de no sentir nada. En ortorexia, la tristeza a veces se canaliza en control, como si hacer la dieta perfecta pudiera arreglar lo que en realidad es emocional. En ARFID, la tristeza puede bajar el interés por comer y aumentar la evitación. Cuando la tristeza está presente, es común que el cuerpo también esté más vulnerable. El sueño puede empeorar, el movimiento puede bajar, la luz del día puede ser menor y la alimentación puede volverse más pobre. Todo eso alimenta el círculo. Por eso es tan importante no caer en el mensaje de que tienes que hacerlo perfecto. Con tristeza, lo importante es sostener lo básico. Comer algo caliente, comer algo suave, comer algo repetible, darle al cuerpo un poco de combustible para que la tristeza no se convierta en un agujero sin fondo. En nutrición y estado de ánimo hay líneas de investigación con omega 3, vitamina D, zinc y magnesio, entre otros factores. En depresión, metaanálisis de ensayos aleatorizados han encontrado beneficios de suplementación con grasas omega 3 en síntomas depresivos con heterogeneidad según dosis y tipo de grasa, pero con señal global de beneficio en grupos con depresión. La versión práctica es incluir fuentes de omega 3 de forma regular si es posible, sobre todo pescado azul. La vitamina D también aparece en estudios. Hay metaanálisis recientes de ensayos aleatorizados que sugieren que suplementación con vitamina D puede reducir síntomas depresivos en ciertos contextos y otros trabajos exploran relación con niveles basales.
Esto no significa que la vitamina D sea la causa única de la tristeza, ni que tomarla cambie tu vida de un día para otro. Significa que, si pasas poco tiempo al aire libre o si tu dieta es pobre, es razonable revisar con un profesional tu estado de vitamina D y construir hábitos de luz y alimentación que la apoyen. El zinc es otro micronutriente estudiado en depresión, sobre todo como complemento junto a antidepresivos en algunos ensayos. Hay revisiones y metaanálisis que indican que el zinc como adyuvante puede mejorar puntuaciones depresivas en ciertos escenarios. No es una invitación a suplementar a ciegas, es una invitación a no olvidar los minerales. El zinc se encuentra en carnes, mariscos, legumbres y semillas. Si restringes mucho grupos de alimentos, puede ser más difícil cubrirlo. El triptófano, un aminoácido esencial, es precursor de serotonina, y la serotonina se asocia con ánimo, apetito y otras funciones. Revisiones sobre triptófano y serotonina explican que la disponibilidad de triptófano y el contexto dietético, incluyendo carbohidratos, puede influir en su paso al cerebro. En la vida real esto se traduce en algo simple: no tengas miedo a los carbohidratos. Un carbohidrato junto a proteína puede ayudar a sentir más estabilidad. Avena con yogur, pan con huevo, arroz con legumbre. Lo simple suele funcionar mejor que lo extremo. Con tristeza, la comida ideal es la que puedes sostener. Muchas personas se bloquean porque piensan que si no pueden hacer una comida perfecta, mejor no comen. Ese pensamiento es la tristeza hablando. Tu tarea es darle al cuerpo algo mínimo: un yogur y una fruta, una sopa y un trozo de pan, una tortilla, un plato de pasta con aceite de oliva y algo de proteína. Son comidas de apoyo, no pruebas morales. Si la tristeza te empuja a comer de más, intenta no entrar en castigo. El castigo no cura la tristeza, el castigo solo la agranda. En lugar de compensar, trabaja la regularidad al día siguiente: desayuno, comida, cena, y si aparece impulso, prueba a sumar acciones que alimenten el corazón sin hacer daño. Salir a la luz unos minutos, hablar con alguien, escribir lo que sientes, hacer una actividad suave. La tristeza pide cuidado, no disciplina dura. Si la tristeza te empuja a no comer, recuerda que el cuerpo sin energía no puede sostener la mente. A veces hay que comer antes de tener ganas, como cuando te pones una chaqueta antes de sentir frío. Empieza por texturas fáciles, líquidos, cremas, alimentos suaves. Si hay miedo a engordar y eso se mezcla con la tristeza, eso ya entra en el terreno de TCA y merece apoyo profesional, no por debilidad, sino porque es complejo. También es importante decirlo claramente: si la tristeza viene con ideas de hacerte daño o con desesperanza total, lo adecuado es pedir ayuda. La nutrición puede apoyar, pero no sustituye terapia. Aún así, nutrirte puede darte un poco de energía para dar el paso de pedir ayuda. Y a veces ese paso, pequeño, es la diferencia entre quedarse solo con el dolor y empezar a salir. Para cerrar este apartado, una frase sencilla: la tristeza se siente más grande cuando tu cuerpo está vacío. Alimentar tu cuerpo no elimina la tristeza, pero puede bajar su volumen, y con ese volumen más bajo se vuelve más posible escuchar lo que la tristeza quiere decirte y cuidarte de una manera más profunda. La culpa y la vergüenza son emociones que aparecen mucho en trastornos alimentarios. Son como dos voces internas que juzgan. La culpa dice: he hecho algo mal. La vergüenza dice: yo soy malo. La culpa se puede reparar, la vergüenza se esconde. En TCA, estas emociones son gasolina para el ciclo. Comes y aparece culpa. Restringes y aparece orgullo breve, y luego aparece culpa por tener hambre. Te atracas y aparece vergüenza, y entonces te escondes. Te purgas y aparece vergüenza, y entonces prometes control absoluto. La culpa y la vergüenza no solo duelen, también empujan conductas que empeoran el problema. En bulimia, la culpa suele aparecer después del atracón y puede empujar a compensar. En el trastorno por atracón, la culpa puede aparecer y empujar a restringir al día siguiente, lo cual prepara el siguiente atracón. En anorexia, la culpa aparece incluso por comer una cantidad normal y se mezcla con miedo. En ortorexia, la culpa se pega a la idea de que comer algo fuera de lo permitido te contamina o te hace perder valor. En ARFID, la culpa puede aparecer por no poder comer como los demás, por sentirte complicado, por creer que molestas. La culpa y la vergüenza son transversales, están en muchos cuadros, aunque la conducta sea distinta. Para trabajar culpa y vergüenza, la nutrición por sí sola no es suficiente, pero es un apoyo importante, porque cuando el cuerpo está inestable, la mente se vuelve más dura. Si duermes mal, si estás hambriento, si has restringido, la voz crítica suena más fuerte. Tu sistema nervioso se vuelve más reactivo. Por eso, la primera herramienta contra la culpa a veces es sorprendentemente simple: comer con regularidad, comer suficiente, sin castigo. Esa regularidad no es un premio, es una medicina para bajar el ruido emocional.
En términos de nutrientes, culpa y vergüenza no se arreglan con una vitamina, pero hay nutrientes que apoyan estabilidad de ánimo y disminuyen la vulnerabilidad al estrés. Omega 3, magnesio, vitamina D, zinc y una alimentación con suficiente proteína y fibra pueden ayudar a que el cuerpo no esté en montaña rusa. Cuando el cuerpo está más estable, es más fácil hacer terapia, hablar, pedir ayuda y practicar autocompasión. Si el cuerpo está en alerta, la vergüenza se siente como una verdad absoluta. Hay una diferencia importante entre responsabilidad y castigo. Responsabilidad es mirar lo que pasó y aprender. Castigo es usar dolor para intentar controlar el futuro. En TCA el castigo es muy común. Comer menos al día siguiente, hacer ejercicio compulsivo, eliminar grupos de alimentos, vomitar. Todo eso es castigo, y el castigo mantiene el trastorno. La salida es responsabilidad sin castigo. Si hubo un atracón, lo que ayuda es volver a la regularidad. Si hubo restricción, lo que ayuda es volver a comer suficiente. Si hubo purga, lo que ayuda es pedir ayuda y cuidar el cuerpo, porque hay riesgos físicos serios. La vergüenza se alimenta del secreto. Por eso, una herramienta poderosa es compartir con alguien seguro, aunque sea una cosa pequeña. No hace falta contar todo. A veces basta con decir, hoy me está costando comer con calma, o hoy siento culpa con la comida. Esa frase rompe el aislamiento. Y cuando se rompe el aislamiento, la vergüenza baja un poco. En muchos casos, ese paso abre la puerta a un profesional especializado en TCA. En culpa y vergüenza, la manera de hablarte es parte del tratamiento. Si después de comer te dices soy un desastre, tu sistema nervioso se contrae, el estrés sube y el ciclo se prepara. En cambio, si te dices mi cuerpo necesitaba energía y estoy aprendiendo, tu sistema nervioso se abre un poco. No es autoengaño, es una manera más realista y más útil de interpretar un hecho. Comer no es un pecado, comer es una necesidad. Si te cuesta, puedes usar frases neutrales. Hoy he comido, punto. Mi cuerpo ha recibido energía, punto. Puedo seguir con mi día, punto. Este estilo de frase corta baja la rumiación, y la rumiación es un motor de vergüenza. También puedes entrenar el acto de comer en presencia de alguien, aunque sea una vez por semana. La vergüenza quiere que te escondas. Tú puedes elegir un gesto de luz. En ortorexia, la culpa a veces se engancha a alimentos etiquetados como malos. Aquí conviene recordar que un alimento no define tu valor. No hay pureza moral en la comida. La salud se construye con patrones, no con perfección. Comer un alimento menos nutritivo de vez en cuando no destruye tu salud, pero la rigidez y el miedo sí pueden destruir tu calidad de vida. La flexibilidad es una señal de salud mental. En anorexia, la culpa puede ser tan intensa que comer se siente como traición. Aquí el enfoque de nutrición suele ser gradual y acompañado. No se trata de forzarte sin apoyo, se trata de construir seguridad paso a paso. Si estás en ese punto, pedir ayuda profesional no es opcional, es un cuidado profundo. Tu vida vale más que el control. En bulimia y atracón, la culpa suele empujar a compensar, y la compensación prepara el siguiente atracón. Si quieres romper el ciclo, el acto más valiente es no compensar. Volver a regularidad. Comer suficiente, tratar el cuerpo con respeto y luego trabajar el dolor emocional que estaba debajo. A veces el dolor es estrés, a veces es trauma, a veces es soledad. La culpa tapa ese dolor, pero no lo cura. Para cerrar este apartado, una idea simple. La culpa y la vergüenza no te están protegiendo, solo te están agotando. No necesitas ganar el derecho a comer, ya lo tienes. Comer es un acto de cuidado, y con una base nutricional estable, la voz crítica pierde fuerza, y tú recuperas espacio para construir una relación más amable contigo. Una de las razones por las que culpa y vergüenza se pegan tanto a la comida es porque la comida es visible. Es fácil señalarla. He comido esto. No debería. En cambio, es más difícil mirar lo que había debajo. Estaba solo, estaba agotado, me sentí rechazado, tuve miedo, me dolió un recuerdo. La culpa te distrae del dolor real. Por eso, cuando aparece culpa, puedes usarla como una brújula. Si siento tanta culpa, quizá hay algo más profundo que necesita cuidado. En redes sociales y en cultura de dieta, la culpa se alimenta con mensajes simples. Esto es limpio, esto es sucio, esto engorda, esto quema, esto es permitido, esto es prohibido. Ese lenguaje parece motivador, pero en TCA es gasolina. Si tú notas que ciertos contenidos te disparan, no es debilidad dejar de verlos, es higiene mental. Igual que no te expones a humo si te irrita, no te expones a mensajes que te rompen por dentro. Una práctica útil es diferenciar hechos de historias. El hecho es comí más de lo que pensaba. La historia es soy un desastre. El hecho es tuve un atracón. La historia es no tengo solución. Cuando separas hecho de historia, la vergüenza baja. Y cuando la vergüenza baja, puedes elegir mejor. Puedes decir, hoy pasó esto, mañana vuelvo a la regularidad.
Punto. No necesito castigar, no necesito prometer perfección, solo necesito cuidar el cuerpo y buscar apoyo. Si la vergüenza aparece en el momento de comer, como si alguien te mirara aunque estés solo, intenta un ejercicio sencillo. Coloca una mano en el pecho o en el abdomen, respira lento y di una frase corta, en voz baja o por dentro. Estoy a salvo. Comer es humano, estoy aprendiendo. No es un mantra mágico, es una señal al sistema nervioso. Con repetición, esas señales cambian circuitos. Y por último, recuerda que la culpa no se cura con restricción, se cura con reparación. Reparar a veces es pedir perdón a alguien, pero muchas veces es cuidarte, dormir, comer regular, hablar, hacer terapia, es construir una vida donde no necesites esconderte de ti. La ira y la irritabilidad no suelen ser el primer tema cuando se habla de trastornos alimentarios, pero están ahí. La ira puede aparecer como rabia, como impaciencia, como ganas de discutir, como intolerancia a pequeñas cosas. También puede aparecer como una sensación de injusticia. ¿Por qué yo tengo que estar así? ¿Por qué me cuesta tanto? En TCA, la ira a veces se dirige hacia afuera, pero muchas veces se dirige hacia adentro. Se convierte en autoexigencia, en castigo, en críticas, en control rígido. Y esa ira interna puede empujar conductas alimentarias dañinas. Una causa común de irritabilidad es fisiológica: hambre acumulada, saltarse comidas, restricción, sueño pobre, deshidratación. Cuando el cuerpo está en déficit, el cerebro tiene menos recursos para regular emociones, y entonces cualquier estímulo se siente más grande. Por eso, a veces, la primera pregunta ante irritabilidad no es ¿qué me pasa? A veces la primera pregunta es ¿he comido lo suficiente hoy? ¿He bebido agua? ¿He descansado? Esto no invalida tu emoción, solo te ayuda a ver si hay un combustible faltando. En anorexia, la irritabilidad puede aumentar con la restricción. La persona puede sentirse más irritable, más rígida, más obsesiva. En bulimia y atracón, la irritabilidad puede aparecer antes del atracón, cuando hay tensión acumulada, y después del atracón puede aparecer vergüenza y más irritabilidad. En ortorexia, la irritabilidad puede aparecer cuando el entorno no se ajusta a la dieta, cuando hay planes sociales, cuando hay comida fuera de control. En ARFID, la irritabilidad puede aparecer por saturación sensorial y por presión social al comer. En IRA, la estrategia nutricional más poderosa es estabilidad de glucosa y estabilidad de energía. Sin números se entiende así: si pasas muchas horas sin comer, el cerebro entra en modo supervivencia. Si luego comes solo azúcares rápidos, subes y bajas. Ese sube y baja se siente como nervios, mal humor, impaciencia. La solución práctica es construir comidas con carbohidrato y proteína, y no saltarse demasiadas comidas. No hace falta hacerlo perfecto, hace falta hacerlo suficiente. En cuanto a nutrientes, volvemos a piezas que apoyan el sistema nervioso: magnesio, grasas omega 3 y vitaminas del grupo B dentro de una dieta completa. El magnesio se ha explorado en estrés y ansiedad, y aunque la evidencia varía, se considera un nutriente importante en función neurológica. Las grasas omega 3 se han estudiado en depresión y en inflamación, y pueden ser parte de un patrón que apoye estabilidad emocional. Las vitaminas del grupo BE, incluyendo B6, aparecen en procesos relacionados con neurotransmisores, y hay ensayos que han observado reducción de ansiedad y estrés con suplementación en contextos específicos. Una idea útil es separar ira en dos capas: la capa de combustible y la capa de significado. La capa de combustible es cuando estás irritable porque estás vacío o cansado. Ahí, comer algo equilibrado puede cambiar el estado en media hora. La capa de significado es cuando hay una rabia real por límites, por injusticias, por historia personal. Ahí la comida no lo resuelve. Ahí se necesita expresión emocional, conversación, terapia, decisiones. Pero si el cuerpo está vacío, esa conversación se vuelve más dura. Por eso, nutrirte es una forma de preparar terreno para resolver lo importante. Si notas que la ira te empuja a castigarte con la comida, como saltarte la cena, hacer ejercicio compulsivo o eliminar alimentos, puedes probar un cambio de guión. La ira quiere control. Tú puedes darle cuidado, puedes decirte: estoy enfadado y aún así voy a comer porque mi cuerpo no es el enemigo. Comer no es rendirse, comer es sostenerte. Cuando el cuerpo está sostenido, puedes tomar mejores decisiones. Si la ira te empuja a comer de forma impulsiva, como picar o atracón, recuerda que a veces el atracón es una descarga de tensión. En ese caso, además de comer con regularidad durante el día, puede ayudar tener una salida física suave, no como compensación, sino como liberación de tensión. Caminar, estirar, sacudir brazos, respirar profundo, hablar
y si el impulso es muy fuerte o hay purgas, pide ayuda porque hay riesgos físicos y el patrón suele necesitar acompañamiento especializado. En el día a día, una herramienta sencilla es comer antes de estar al límite. Muchas personas esperan a tener hambre extrema, y el hambre extrema no invita a comer con calma, invita a atacar. Si te das permiso para comer cuando el hambre es moderada, te será más fácil elegir y parar. Esto es especialmente importante si hay historia de restricción. El cuerpo aprende a confiar poco a poco y con esa confianza la irritabilidad baja. También conviene revisar el papel de estimulantes. Mucha cafeína con poco alimento puede subir irritabilidad y ansiedad. No se trata de demonizar el café, se trata de acompañarlo con comida y de observar si te enciende. Si estás en un proceso de TCA, tu sistema nervioso ya está sensible, menos gasolina rápida puede ayudarte. Para cerrar este apartado, una idea que libera. La ira no es mala. La ira puede ser energía para cuidar tu vida, puede ser señal de que necesitas límites, puede ser señal de que estás cansado de exigirte. Si aprendes a alimentar tu cuerpo de forma estable, la ira deja de mezclarse tanto con hambre y cansancio, y entonces puedes escuchar lo que realmente te está diciendo, sin que la comida sea el campo de batalla. Hay una confusión común llamada hambre disfrazada. No es un diagnóstico, es una observación cotidiana. A veces estás enfadado, pero en realidad estás hambriento. A veces estás triste, pero en realidad estás agotado. Cuando el cuerpo no tiene recursos, el cerebro interpreta cualquier cosa como amenaza, y la amenaza genera irritación. Por eso, si estás irritable, prueba una regla amable. Primero, agua y algo de comida con estructura. Después, conversas. Muchas discusiones empiezan por falta de energía. En el caso de personas que restringen, la ira puede ser una defensa. Es como si el cerebro dijera, no me quites el control. Esa ira puede aparecer cuando alguien sugiere comer más o cuando se rompe una regla. Si te pasa, no te culpes. Observa. La ira está protegiendo el trastorno. Tú puedes protegerte de otra forma. Con apoyo, con terapia, con un plan de alimentación gradual, con compañía en comidas. La ira se suaviza cuando hay seguridad. En atracón, la ira puede venir después, como autocastigo. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no puedo? Esa ira es dolor, y esa ira empuja al ciclo. La salida es tratarte con la misma humanidad con la que tratarías a un amigo. Un amigo no merecería insultos por comer, tú tampoco. La autocrítica puede parecer motivación, pero en TCA es un combustible tóxico. También hay ira legítima relacionada con límites. A veces comes o restringes porque no sabes decir no, porque cargas con todo, porque te adaptas demasiado. La ira entonces es una señal de que necesitas límites, y los límites se entrenan. La comida no puede ser el lugar donde resuelves todos tus no dichos. Puedes empezar con un límite pequeño. Hoy necesito descansar, hoy no puedo hacer esto. La ira baja cuando tu vida se vuelve más justa contigo. Si te ayuda, piensa en la ira como energía. Esa energía puede ir a control y castigo, o puede ir a cuidado y límites. Alimentar tu cuerpo con regularidad te da la fuerza para usar esa energía bien. Sin energía, la ira se vuelve caótica. Con energía, la ira se vuelve dirección. La soledad es una emoción silenciosa y por eso es peligrosa. No siempre se nota como tristeza, a veces se nota como desconexión, como estar con gente y aún así sentirte fuera, como no querer molestar, como no poder hablar de lo que te pasa. En trastornos alimentarios, la soledad es un factor que mantiene el ciclo, porque la comida puede ser compañía, o el control de la comida puede ser compañía, y porque la vergüenza empuja a esconderse. Así se forma un círculo donde la soledad alimenta el trastorno y el trastorno alimenta la soledad. En el trastorno por atracón, la soledad es un disparador frecuente. Comer puede convertirse en un ritual íntimo que da un alivio momentáneo. En bulimia, muchas conductas ocurren en secreto, y el secreto aumenta aislamiento. En anorexia, la restricción puede hacer que la vida social se reduzca, porque comer con otros genera miedo. En ortorexia, la rigidez con la comida puede hacer que rechaces planes sociales. En ARFID, la evitación de alimentos puede llevar a evitar comidas compartidas, y eso aumenta sensación de ser diferente. En todos los casos, la soledad suele estar presente como telón de fondo. Hay una razón por la que la soledad duele tanto. El ser humano está diseñado para el vínculo. Nuestro sistema nervioso se regula mejor cuando hay conexión segura. Cuando estamos solos, el cuerpo puede sentirse menos seguro, y cuando el cuerpo se siente menos seguro, busca estrategias para calmarse. La comida es una estrategia fácil, porque está disponible y porque activa placer. El problema es que ese placer dura poco y luego llega la culpa, y la culpa te vuelve a aislar. En nutrición, la soledad no se resuelve con un nutriente, se resuelve con conexión, pero sí hay nutrientes y hábitos que pueden apoyar el estado de ánimo para que sea más fácil conectar. Uno es el triptófano, que es precursor de serotonina.
Revisiones sobre triptófano y serotonina describen cómo la dieta y el eje intestino-cerebro pueden influir en estado de ánimo y conducta. Otro es el patrón de carbohidratos y proteína, porque el cerebro necesita energía y la energía baja vuelve todo más oscuro. Y otro es cuidar la microbiota, porque hay evidencia en metaanálisis de ensayos sobre probióticos y prebióticos en depresión y ansiedad, con resultados que sugieren mejoras, especialmente en depresión. La parte práctica es sencilla. Si te sientes solo y tiendes a comer en secreto, intenta sumar una pequeña dosis de conexión en el día. Puede ser comer un desayuno simple con alguien, aunque sea en silencio. Puede ser mandar un mensaje corto antes de la hora difícil. Puede ser pedir un audio. Puede ser acudir a un grupo de apoyo o a terapia. No hace falta ser extrovertido. Solo hace falta una grieta por donde entre compañía. Cuando hablamos de alimentos, en soledad conviene evitar convertir la comida en un sustituto total de vínculo. Puedes permitirte comer algo agradable, eso está bien. El problema es cuando solo tienes eso. Por eso, una herramienta es comer con presencia, sentarte, notar el sabor, notar la temperatura. Esto te conecta con el cuerpo. Y luego, si puedes, conectar con una persona, aunque sea breve, aunque sea un saludo. El sistema nervioso agradece esa señal. Un patrón que ayuda en soledad es incluir comidas que tengan triptófano y carbohidrato juntos, de forma natural. No hace falta conocer fórmulas, solo pensar en combinaciones sencillas. Avena con yogur, pan con queso o huevo, arroz con legumbre, pasta con pescado. En personas con TCA a veces hay miedo a carbohidratos. Entiendo ese miedo, pero también es importante saber que el cerebro necesita carbohidratos para funcionar con estabilidad. La restricción de carbohidratos puede subir irritabilidad y obsesión. La flexibilidad suele ayudar más. Otro punto importante es el hambre emocional. La soledad puede sentirse como hambre, y entonces comes, y el estómago se llena, pero el corazón no. Cuando eso pasa, no te culpes, solo observa, me siento solo, estoy buscando calor. En ese momento, prueba a sumar una acción de calor que no sea comida, una manta, música, ducha caliente, llamada, mascota, respiración, no para prohibirte comer, sino para que tu vida tenga más recursos. En ortorexia, la soledad puede esconderse detrás de la identidad. Yo soy el que come perfecto. Eso da pertenencia a una idea, pero te puede quitar pertenencia a la vida. Si te reconoces ahí, intenta abrir flexibilidad, aceptar un plan social, comer algo que no controlas al 100%, no para castigarte, sino para recuperar vínculos. En anorexia, la soledad suele ser intensa y la comida con otros puede dar miedo. Ahí, el acompañamiento profesional y familiar puede ser clave. La recuperación no es un camino solitario. En bulimia y atracón, romper el secreto es una puerta. No tienes que contarlo todo. Puedes empezar con una frase. Estoy teniendo una relación difícil con la comida. Me siento solo. Me cuesta. A veces eso es suficiente para abrir ayuda. Y si no tienes a nadie cercano, busca un profesional. Tu historia merece ser escuchada sin juicio. Para cerrar este apartado, quiero dejar una idea amable. La soledad no significa que no valgas. La soledad significa que necesitas vínculo, y es humano. La comida puede dar consuelo, pero la conexión da regulación profunda. Usa la nutrición para sostener tu cuerpo y tu energía, y usa pequeños pasos de conexión para sostener tu emoción. Poco a poco, el círculo se rompe. En soledad, un detalle que ayuda mucho es planificar compañía en momentos concretos. No tiene que ser todos los días, puede ser una vez a la semana, un café con alguien, una llamada a la hora difícil, un paseo, un grupo. El objetivo no es llenar la agenda, el objetivo es recordarle al cuerpo que hay vínculo. El vínculo baja estrés, y cuando baja estrés, baja impulso de usar comida como anestesia. Si te da vergüenza comer con gente, empieza por lo más fácil. Puede ser comer un snack pequeño con alguien, o comer en una cafetería donde nadie te conoce, solo para entrenar estar en público, o comer con una persona de confianza que no haga comentarios. La exposición gradual, cuando es segura, reduce miedo y reduce aislamiento. También ayuda a tener un lenguaje sencillo para explicar lo que te pasa, sin entrar en detalles. Puedes decir, estoy trabajando mi relación con la comida, me ayuda a comer con calma y sin comentarios. O, gracias por invitarme, me cuesta un poco este tema, pero quiero estar. Cuando lo dices, te quitas un peso. Y cuando te quitas un peso, la soledad baja. En soledad, la regularidad de comidas es como una cuerda de seguridad. Aunque no tengas ganas, comer a horas parecidas le da estructura al día. La estructura reduce vacío y reduce la sensación de estar perdido. A veces la soledad no se cura de golpe, pero la estructura hace que duela menos, y cuando duele menos es más fácil buscar gente. Si estás en un proceso duro, recuerda que pedir ayuda no es cargar a otros. Pedir ayuda es permitir que te acompañen. Mucha gente quiere ayudar y no sabe cómo. Una frase clara es suficiente. Me ayudaría que me preguntes cómo estoy. Me ayudaría que no hables de dietas. Me ayudaría que me acompañes a comer. No hace falta más.
El aburrimiento parece una emoción pequeña, pero puede ser un gran disparador de conductas alimentarias. El aburrimiento a veces es falta de estímulo, pero muchas veces es otra cosa, es inquietud, es vacío, es cansancio mental, es una forma suave de ansiedad o de tristeza. Cuando estás aburrido, tu cerebro busca dopamina, busca algo que lo active, y la comida es una forma muy accesible de activación. Por eso picar, buscar dulce, abrir la nevera sin hambre o entrar en un atracón puede estar muy ligado al aburrimiento. En trastorno por atracón, el aburrimiento puede ser un motor, sobre todo cuando hay tiempo sin estructura, tardes largas, noches, fines de semana. En bulimia, el aburrimiento puede mezclarse con ansiedad y acabar en atracón y compensación. En anorexia, el aburrimiento puede aparecer como obsesión con comida, recetas, listas, porque el cerebro hambriento piensa en comida. En ortorexia, el aburrimiento puede empujar a planificar y controlar como actividad. En ARFID, el aburrimiento puede no empujar a comer, pero puede aumentar la evitación si comer se siente sin interés o demasiado esfuerzo. Es importante diferenciar dos tipos de aburrimiento: el aburrimiento con hambre fisiológica y el aburrimiento sin hambre fisiológica. El aburrimiento con hambre fisiológica ocurre cuando tu cuerpo necesita energía, pero la mente lo llama aburrimiento. Pasa mucho si llevas horas sin comer o si has restringido. En ese caso, la solución es comer algo con estructura, un snack con carbohidrato y proteína, algo que sacie. El aburrimiento sin hambre fisiológica ocurre cuando tu cuerpo está nutrido, pero la mente busca estímulo. Ahí, la solución es ampliar tu caja de herramientas para que la comida no sea el único interruptor. En nutrición, para reducir el picoteo por aburrimiento, ayuda a construir saciedad real. Saciedad real es cuando el cuerpo recibe suficiente energía y nutrientes y puede apagar la urgencia. Esto suele venir de combinar proteína y fibra. La proteína da señal de llenado, la fibra da volumen y alimenta microbiota. También ayuda a incluir grasas saludables y ayuda a beber agua. Muchas veces el aburrimiento convive con deshidratación leve o con cansancio. No es una excusa, es una realidad de la vida moderna. Como nutrientes de apoyo indirecto, el magnesio y el omega 3 pueden apoyar estabilidad de ánimo y la microbiota puede influir en el eje intestino-cerebro. Pero aquí la estrategia principal es conductual. Crear planes que no sean solo comida. La comida es parte de la vida, pero no puede ser el plan entero. Si tu único plan cuando estás aburrido es comer, es normal que la comida se convierta en un problema. Una herramienta práctica para aburrimiento es crear un menú de alternativas, no en forma de lista rígida, sino como ideas fáciles: cambiar de habitación, salir a la luz, ducharte, llamar a alguien, ordenar una zona pequeña, leer 2 páginas, poner música y moverte, hacer una infusión, escribir 3 líneas sobre cómo te sientes. Si te cuesta, empieza con una sola alternativa. El objetivo no es prohibirte comer, el objetivo es darle a tu cerebro más opciones. En el caso de ortorexia, el aburrimiento puede disfrazarse de productividad. Planifico, investigo, limpio, controlo. Eso da sensación de control, pero a veces es aburrimiento y vacío. Si te reconoces, prueba a sumar placer no alimentario. Un hobby, creatividad. Aprender algo por disfrute, no por perfección. La obsesión por comer perfecto a veces llena un vacío de identidad, y la salida es ampliar identidad. En anorexia, el aburrimiento puede volverse obsesión por comida porque el cerebro está hambriento. Aquí es importante no castigarte por pensar en comida. Es biológico. La solución suele ser aumentar la ingesta y la regularidad, con acompañamiento profesional. Cuando el cuerpo recibe energía, el cerebro deja de pensar tanto en comida. Esto está descrito en observaciones clínicas históricas y en modelos de recuperación. En bulimia y atracón, el aburrimiento puede ser una excusa para empezar, pero suele haber emoción debajo. Quizá soledad, quizá estrés, quizá tristeza. Puedes usar el aburrimiento como señal. Cada vez que aparezca, pregúntate qué emoción pequeña hay debajo. No necesitas responder perfecto, solo reconocer: estoy inquieto, estoy solo, estoy cansado. Ese reconocimiento ya reduce el impulso. Desde la nutrición, un consejo amable es elegir snacks con estructura. Un snack con estructura tiene un alimento que da energía y otro que da proteína o grasa. Pan con queso, yogur con fruta y frutos secos, hummus con pan, leche con cacao puro y una tostada. Eso evita el sube y baja. Si comes solo dulce rápido, el cerebro pide más. Si comes algo estructurado, se calma antes. Para cerrar este apartado, quédate con esto: el aburrimiento no es un enemigo, es una señal de que tu cerebro necesita cambio, estímulo, descanso o conexión. La comida puede ser parte de ese cambio, pero no puede ser la única. Sostén tu cuerpo con comidas suficientes y regulares, y amplía tu vida con actividades que te den placer y presencia. Así, la comida deja de ser entretenimiento y vuelve a ser nutrición. El aburrimiento también tiene relación con pantallas. Muchas personas comen viendo vídeos o redes. Eso no es un pecado, es normal. Pero tiene un efecto.
La pantalla distrae tanto que no registras sabor ni saciedad. Y además la pantalla aumenta estímulo, y el cerebro pide más. Por eso, si estás luchando con picoteo, una estrategia es separar algunas comidas de la pantalla, aunque sea una. No para ser perfecto, para entrenar presencia. Otra herramienta es cambiar el entorno. El aburrimiento se pega a lugares, el sofá, la cocina, la noche. Si siempre comes por aburrimiento en el mismo lugar, cambia algo, cambia de silla, cambia de habitación, sal al balcón, lava un vaso. Esa pequeña interrupción rompe el piloto automático. Después decides. Si hay hambre, comes. Si no hay hambre, eliges otra cosa. En personas con TCA, el aburrimiento también puede aparecer cuando se abandona el trastorno, porque el trastorno ocupaba mucho tiempo mental, pensar en comida, en control, en reglas, en cuerpo. Si empiezas a soltar eso, aparece un hueco, y ese hueco puede sentirse como aburrimiento. La salida no es volver al trastorno, la salida es llenar el hueco con vida, aprender, crear, conectar, moverte por placer, descansar. Si quieres una práctica sencilla, prueba esto. Cuando aparezca el aburrimiento y la urgencia por comer, espera unos minutos, no para resistir con dolor, sino para observar. Respira, nota el cuerpo. Si aparece hambre física, come algo con estructura. Si no aparece hambre física, elige una alternativa del menú. Si después de la alternativa sigues queriendo comer, come sin culpa, pero con presencia. Esto reduce el todo o nada. Y recuerda, comer por aburrimiento no te hace débil, solo significa que tu cerebro busca alivio. Tu trabajo no es castigarte, tu trabajo es ampliar recursos. Con el tiempo, el aburrimiento deja de ser una trampa y se convierte en una señal útil. El agotamiento es una emoción y también un estado físico. Es cuando sientes que no te da el cuerpo, es cuando todo pesa. A veces el agotamiento viene de estrés sostenido, a veces viene de dormir mal, a veces viene de restricción alimentaria, a veces viene de una mezcla. En trastornos alimentarios el agotamiento es un motor muy importante porque cuando estás agotado tu cerebro busca soluciones rápidas y la solución rápida puede ser azúcar, cafeína, atracón o dejar de comer porque no hay energía ni para cocinar. También puede ser control rígido, porque el control da una ilusión de orden en medio del caos. En anorexia, el agotamiento puede estar escondido porque la mente lo niega, pero el cuerpo lo muestra: frío, mareos, cansancio, dificultad para concentrarse. En bulimia, el agotamiento puede aparecer por el ciclo de atracón y purga, por alteraciones digestivas, por sueño roto, por estrés emocional. En trastorno por atracón, el agotamiento puede aparecer por culpa, por sueño de mala calidad y por vaivenes de energía. En ortorexia, el agotamiento puede aparecer por vivir en vigilancia constante, por miedo a comer fuera, por gastar energía mental en control. En ARFID, el agotamiento puede venir de comer muy limitado y de vivir con tensión al comer. El agotamiento tiene una relación directa con la alimentación. Si comes poco, tienes menos energía. Si comes irregular, tienes picos y bajones. Si comes muy restringido en variedad, puedes quedarte corto de micronutrientes. Y entonces el cansancio crece. Por eso, el primer paso en agotamiento es revisar la base, regularidad y suficiencia. No hace falta hacerlo perfecto, hace falta hacerlo. Y si hay miedo intenso a comer o si hay purgas, es muy recomendable apoyo profesional, porque el cuerpo puede estar en riesgo. En cuanto a nutrientes, hay algunos que se revisan a menudo cuando hay fatiga persistente, como hierro, vitamina B12, folato, vitamina D y otros. Aquí no vamos a diagnosticar nada porque eso se hace con analítica y con médico, pero sí podemos hablar de estrategia dietética. Para que haya energía estable necesitas carbohidrato suficiente. El cerebro funciona con glucosa y cuando falta te sientes lento, irritable, nublado. Necesitas proteína para reparar, porque el cuerpo estresado se desgasta. Necesitas grasas saludables, porque son parte de hormonas y de absorción de vitaminas. Y necesitas minerales como magnesio y zinc, que aparecen en documentos de nutrición como esenciales en múltiples funciones. La vitamina D se ha estudiado por su relación con estado de ánimo y también se asocia a bienestar general en algunos contextos. Metaanálisis de ensayos aleatorizados exploran su efecto en síntomas depresivos, y aunque no es una píldora de felicidad, puede formar parte de un enfoque integral si hay déficit. La manera práctica de cuidar vitamina D incluye exposición responsable a la luz y alimentos fuente, además de consulta profesional si se sospecha déficit. El magnesio también aparece en fatiga y estrés. Ensayos y revisiones muestran que la suplementación puede influir en estrés percibido y en algunos síntomas relacionados con ánimo, especialmente si hay deficiencia. En alimentación, esto significa incluir legumbres, frutos secos, verduras y cacao puro sin convertirlo en una obsesión. En TCA, el riesgo es usar nutrientes como una nueva forma de control. Aquí la intención es cuidado. El zinc, por su papel en función inmune y en cerebro, y por su relación explorada en depresión como complemento, también puede ser relevante si la dieta es muy limitada.
Alimentos ricos en zinc incluyen carnes, mariscos, legumbres y semillas. Si eres vegetariano o si restringes grupos, conviene revisar con un profesional tu aporte total. El agotamiento también se agrava cuando comes alimentos que te dan pico rápido y bajón rápido. No es moral, es fisiología. Si desayunas solo azúcar, quizá te sube un rato, pero luego caes. Si en cambio desayunas con carbohidrato y proteína, la energía se sostiene más. Esto es especialmente importante en personas con impulsos de atracón al final del día. Muchas veces el atracón de noche es el cuerpo cobrando una deuda de energía. El enfoque no es culpabilizar, es equilibrar el día. Una herramienta útil para agotamiento es tener un plan mínimo viable. El plan mínimo viable son 3 comidas sencillas que puedas repetir cuando no tienes fuerza. Por ejemplo, yogur con avena y fruta, pasta con aceite de oliva y una proteína, legumbre de bote con pan y verduras fáciles, tortilla y ensalada. No importa cuáles sean, importa que existan. En agotamiento, decidir cansa. Si reduces decisiones, comes mejor. Si el agotamiento se mezcla con ansiedad por la comida, es común que la persona use cafeína para funcionar. La cafeína con estómago vacío sube ansiedad y puede empeorar el ciclo. Si tomas café, intenta acompañarlo con comida y observa si te acelera. Reducir estimulantes en un sistema nervioso sensible puede mejorar sueño y mejorar sueño mejora todo. En anorexia, el agotamiento no se arregla solo con descansar, se arregla con energía. A veces hay miedo a esa energía, por eso se acompaña. En bulimia, el agotamiento puede tener componente físico serio por purgas y ahí se necesita apoyo médico. En atracón, el agotamiento emocional y físico se une y la salida suele incluir regularidad, terapia para emoción y cuidado del sueño. En ortorexia, el agotamiento viene de vigilancia constante y la salida es flexibilidad y recuperar vida. En ARFID, el agotamiento puede mejorar al ampliar variedad con apoyo gradual. Para cerrar este apartado, una frase que ayuda. No puedes regular tus emociones con un cuerpo sin recursos. Tu cuerpo no es un robot. Necesita combustible, descanso y cuidado. Si hoy estás agotado, tu objetivo no es ser perfecto. Tu objetivo es hacer lo mínimo que te sostenga, comer algo suficiente, beber agua, dormir un poco mejor. Y si el agotamiento es profundo o sostenido, pedir ayuda para revisar causas y acompañar el proceso. Hay algo que se olvida mucho en agotamiento. Las señales del cuerpo se confunden. A veces crees que no tienes hambre, pero lo que tienes es cansancio extremo. A veces crees que solo necesitas azúcar, pero lo que necesitas es una comida real. A veces crees que necesitas controlar más, pero lo que necesitas es descansar. Por eso, en agotamiento conviene simplificar. No intentes resolver tu vida en un día. Resuelve el siguiente paso. Si tienes historia de purgas, el agotamiento puede venir de desequilibrios de sales y de hidratación, y eso puede ser peligroso. En ese caso es muy importante acompañamiento médico. Aquí no vamos a entrar en detalles, pero sí quiero decirlo claro. Si hay purgas, pide ayuda profesional. No por juicio, por seguridad. En agotamiento, la digestión también se puede alterar. El cuerpo cansado digiere peor. Y si digieres peor, comes menos. Y si comes menos, tienes menos energía. Para romper ese círculo, a veces ayuda a elegir alimentos fáciles de digerir y cálidos. Sopas, purés, arroz, patata, huevos, yogur si toleras. No hace falta una dieta perfecta, hace falta algo que entre. Otro apoyo importante es el ritmo. En agotamiento, comer a horas irregulares empeora el cansancio. Si puedes, pon alarmas suaves o crea un recordatorio con algo agradable. Una taza caliente a cierta hora. Un snack a media tarde. No como control, como cuidado. Con el tiempo, el cuerpo vuelve a anticipar comida y eso baja la ansiedad. Si tu agotamiento viene de autoexigencia y de perfeccionismo, recuerda que descansar también es una necesidad biológica. No se gana, se necesita. Y comer también. La recuperación de un trastorno alimentario es un proceso exigente, así que el descanso y la energía son parte del tratamiento, no un lujo. Has escuchado muchas emociones y muchos caminos distintos, y quizá te has visto reflejado en más de uno. Eso es normal, porque en la vida real no hay una emoción única, hay mezclas, puede haber ansiedad y tristeza a la vez, puede haber estrés y soledad, puede haber culpa y agotamiento. Lo importante es que ahora tienes un mapa. Las emociones empujan conductas alimentarias y las conductas alimentarias alteran el cuerpo y el cuerpo amplifica emociones. Ese círculo se puede romper paso a paso con un enfoque que cuide las dos partes, la emocional y la física. Quiero resumirlo de forma sencilla. Primero, identifica la emoción dominante en tu caso. Puede ser ansiedad, estrés, tristeza, culpa, ira, soledad, aburrimiento, agotamiento. Segundo, observa qué conducta aparece con esa emoción. Restricción, atracón, purga, rigidez, evitación, picoteo. Tercero,
Elige una intervención pequeña que no sea castigo. Si la emoción te empuja a restringir, tu intervención puede ser comer un poco más regular. Si te empuja a atracón, tu intervención puede ser desayunar y comer suficiente para no llegar vacío. Si te empuja a rigidez, tu intervención puede ser permitir un alimento flexible sin juicio. Si te empuja a evitar, tu intervención puede ser dar un paso pequeño con apoyo. La intervención pequeña es más poderosa que la promesa enorme. En nutrición, la base se repite: regularidad, suficiencia, comidas con carbohidrato, proteína, grasa saludable y fibra, hidratación, sueño, y luego, como soporte, algunos nutrientes que aparecen en evidencia clínica para ánimo y estrés, como grasas omega 3, magnesio, vitamina D, zinc y vitaminas del grupo B, incluyendo B6. Estos nutrientes no sustituyen terapia, pero pueden apoyar un terreno más estable. Un terreno más estable reduce la intensidad emocional y facilita decisiones más sanas. Si estás pensando en suplementar, recuerda una regla simple. Primero, comida. Segundo, analítica y supervisión profesional si hay dudas. En TCA, suplementar sin guía puede convertirse en una nueva obsesión o puede ser riesgoso si hay purgas o condiciones médicas. Por eso, lo más seguro es empezar por alimentos fuente, por estructura, por horarios, por descanso. También es importante reconocer el papel del entorno. Los trastornos alimentarios prosperan en el aislamiento y en la presión. Si tu entorno te critica, te comenta el cuerpo, te juzga por lo que comes, eso puede ser un disparador. Si puedes, pon límites. Pide que no se hable de dietas, pide que no se hable de cuerpos, pide apoyo. Si tu entorno no puede, busca otro entorno, un profesional, un grupo. La recuperación necesita un espacio seguro. Si eres familiar o amigo de alguien con TCA, tu papel no es vigilar comida. Tu papel es crear seguridad, preguntar cómo te puedo acompañar, evitar comentarios de peso, evitar elogios por adelgazar, evitar presionar con comida, ofrecer compañía en comida si la persona lo pide, y animar a buscar ayuda profesional. La compasión sostiene más que el control. Quiero hablar un momento de la esperanza. Mucha gente cree que un trastorno alimentario es una identidad. No lo es un patrón, y los patrones se pueden cambiar. Cambiar no es rápido ni lineal. Hay avances y retrocesos, pero cada paso cuenta. Una comida regular, un día sin compensación, un límite puesto, un pensamiento más amable, una conversación, son pequeñas victorias. Y con el tiempo, esas pequeñas victorias construyen una vida más libre. Si te identificas con conductas de purga, con desmayos, con restricción intensa, con pérdida de control muy frecuente o con pensamientos oscuros, busca ayuda cuanto antes. No porque estés mal, sino porque tu cuerpo y tu mente merecen cuidado especializado. Los TCA pueden tener riesgos físicos serios y la intervención temprana mejora el pronóstico. Pedir ayuda es valentía. Para terminar, te dejo una práctica sencilla para llevarte hoy. Antes de comer, pausa un momento. Nota tu respiración. Nota el cuerpo. Pregunta de forma amable qué necesitas. Energía, descanso, consuelo, conexión. Si necesitas energía, come algo suficiente. Si necesitas consuelo, come también si te ayuda, pero suma otra cosa. Una conversación, una ducha, música, una manta. Si necesitas descanso, organiza una comida simple y fácil y duerme. La idea es que la comida vuelva a ser una aliada, no un campo de guerra. Gracias por estar aquí. Si este contenido te ayuda, compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres, escribe qué emoción te empuja más. En próximos vídeos podemos profundizar en herramientas prácticas para cada emoción, siempre con un enfoque humano, sencillo y realista. Si te gustaría un plan simple para empezar, aquí tienes una secuencia. Primero, elige un horario aproximado para 3 comidas, no importa si no es perfecto. Segundo, elige 3 opciones sencillas para cada comida, que se repitan. Por ejemplo, para desayuno, yogur con avena, o pan con huevo, o fruta con un lácteo. Para comida, legumbre con pan, o arroz con proteína, o pasta con algo simple. Para cena, tortilla con verduras, o sopa y un bocadillo, o pescado con patata. Tercero, ten 2 snacks de emergencia para días caóticos. Cuarto, reduce castigos, no compenses, vuelve a regularidad. Quinto, busca una persona o profesional para no hacerlo solo. En paralelo, trabaja una herramienta emocional breve, respiración lenta, escribir lo que sientes, nombrar la emoción, hablar, movimiento suave. La idea es que la comida deje de ser el único regulador. No se trata de quitar la comida como consuelo, se trata de sumar otros consuelos. Cuando hay más consuelos, hay menos urgencia. Recuerda que no todas las emociones se regulan igual. La ansiedad pide seguridad, el estrés pide estructura y límites, la tristeza pide cuidado y calor, la culpa pide reparación y compasión, la ira pide límites y dirección, la soledad pide vínculo, el aburrimiento pide vida, el agotamiento pide descanso y recursos. Cuando entiendes lo que pide la emoción, ya no necesitas pelearte tanto con la comida. Y si tienes miedo de pedir ayuda, piensa que pedir ayuda es una habilidad.
Se entrena. Puedes empezar por decir estoy pasando un momento difícil con la comida, me vendría bien hablar, o me gustaría buscar un especialista, o necesito que no comentemos cuerpos en casa. Son frases sencillas que abren puertas. La recuperación no ocurre solo en la cabeza, ocurre en relaciones seguras. Para finalizar, quiero repetirte lo más importante. Tu valor no depende de lo que comes. Tu cuerpo no es un proyecto. Tu cuerpo es tu casa y la comida es una forma de cuidado. Si hoy tu relación con la comida duele, no significa que estés roto, significa que estás intentando sobrevivir con las herramientas que has tenido. Hoy has sumado herramientas nuevas. Úsalas con paciencia, paso a paso. Espero que esta información te haya sido útil y hayas ampliado tu conocimiento. Anímate a seguir viendo más contenido formativo del canal. Recuerda que la suplementación aislada debe ser supervisada por un profesional. No dudes en pedirme que genere contenido de algún tema de tu interés. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.